Trabajamos esta diapositiva ayer, donde decíamos que dos vectores son paralelos si tienen los mismos cosenos directores, y son perpendiculares cuando el producto escalar es igual a 0. Entonces vamos a trabajar con un ejemplo más y con una característica que tienen dos vectores que sean paralelos, que obviamente tienen que tener los mismos cosenos directores, pero vamos a ver qué significa y de qué otra forma también lo podemos analizar a esto, sobre todo con un ejemplo práctico. Entonces supongamos que tenemos nuestro vector con componentes 3, 2, nuestro vector u con componente 3, 2. Y yo voy a hacer ahora una pregunta. Si armamos otro vector b, partiendo del vector u al cual lo multiplicamos por un número alfa cualquiera, ese vector b que nosotros hallamos, ¿será paralelo al vector u? Acuérdense que una respuesta por sí o por no tiene que decir por qué, ¿eh? Acá hay una respuesta de no, hay 3 que dicen sí. Si tienen el mismo origen no sería paralelo, dice una Sergio. Y Florencia Ajá. dice sí porque conserva la dirección. Bueno, volvamos entonces a lo que necesitamos, que es revisar el concepto de multiplicación de un vector por un escalar, que nosotros entendemos o entendíamos, digamos, que este concepto ya estaba asimilado por ustedes, pero por la respuesta vemos que no. ¿Qué pasa cuando...? Sí. Jefe, ahí aclarar en un cartelito que alfa tiene que ser distinto de 0, ¿cierto? Sí, por supuesto. ¿Qué obtenemos cuando multiplicamos un vector por un número distinto de 0? Positivo o negativo, no importa, un vector por un número distinto de 0. ¿Qué obtenemos? Otro vector. Esa es la primera respuesta y está muy bien, Aaron. Ese vector, ¿qué características tiene respecto del vector 1? No coincido que tenga las mismas. A ver, chicos, tratemos de ser más específicos. O sea, si yo digo, ¿qué características tiene? Y me dicen, pueden variar, no somos específicos. Entonces, ahí está. Florencia Díaz está poniendo una respuesta que me gusta, y se me está moviendo en el chat, pero bueno, lo vamos a buscar, que dice que tiene la misma dirección. En eso coincido, mismo sentido lo vamos a discutir, y distinto módulo lo vamos a discutir. Malena dice misma dirección, mismo sentido. Lucía del Molín dice misma dirección, pero distinto módulo y sentido. Bueno, yo voy a hacer ahora preguntas y vamos a ir escribiendo cosas acá, porque esto es importantísimo que quede claro. Esto puede ser una pregunta de examen, pero tranquilamente, porque lo hemos trabajado muchas veces. Dependiendo del escalar, puso ahí Aaron. Si fuese negativo, bueno, él tendría distinto sentido. Lo vamos a aclarar, Maca, porque hay muchas respuestas variables y algunas que no están correctas, ¿no? Si decimos que como resultado de ese producto de un vector por un escalar distinto de 0 obtenemos un vector, tenemos que definir de ese vector resultante cuál va a ser la dirección, cuál va a ser el sentido, cuál va a ser el módulo. Entonces, en la dirección coincido con los que han dicho que tiene la misma dirección que el vector u. Eso está perfecto. El sentido, cuando ustedes algunos escribieron igual, otros escribieron distinto, no aclararon lo que sí puso, por ejemplo, Aaron, lo que sí puso Lucas, que el sentido va a ser igual si alfa es positivo, o sea, si el número por el que lo multiplicamos es positivo. Y va a ser distinto, o contrario, mejor dicho, distinto, si alfa es negativo. Eso es importantísimo como una característica que define el producto de un vector por un escalar. Hablamos de dirección, hablamos de sentido, que necesitamos saber cuál es el signo del número alfa que está multiplicando a u, y por último, el módulo. Porque han puesto distinto módulo. Aaron escribe dependiendo del escalar, entiendo que quiso decir, en realidad.
A ver, ¿qué me pueden decir del módulo? ¿Cómo será el módulo del vector B resultante? Tengo el vector 3,2, el vector U 3,2. Y me está faltando saber cómo será el módulo del vector resultante de multiplicarlo por un número alfa, que es lo único que sabemos que es distinto de cero. Jimena dice, depende si sufre una contracción o una dilatación, o sea, depende del número. Lucas Aguirre dice que si es distinto de 1, el escalar, o sea, si alfa es distinto de 1, cambia. Está muy bien, si es distinto de 1, cambia. Entonces, si alfa es igual a 1, se mantiene. Eso es lo primero que decimos. Después, ¿qué pasa con lo que tiene que ver con contracción o dilatación, como dice Jimena? Le digo que a ella le cae mejor que me vaya. Para que se Y te agrande. aviso. ¿Querés? Porque Chicos, hay alguien te que tiene... conozco. Priscila, ¿tenés el micrófono abierto, por favor? Tochi, si podés silenciarla. Ah, dale. Ahí está, ya la silencio. Si alfa es igual a 1, se mantiene. Ahora, ¿cuándo se contrae o cuándo se dilata? Ezequiel dice, para que se dilate tiene que ser mayor que 1. De acuerdo. El módulo es mayor si alfa es mayor que 1, más grande que 1. Y por último, el módulo es menor si alfa, el valor de alfa, es menor que 1. Perdón, Sergio, eso sería en valor absoluto. Sí, bueno, en realidad, Macarena, está Porque bien. si Estamos hablando de, claro, está. Igual ya el alfa positivo o negativo tiene que ver con el sentido, ¿no? Pero está bien la aclaración de Macarena. En valor Porque si absoluto. fuese -2, Perfecto. Perfecto. Entonces podemos escribir así si quieren. Si alfa, vamos a poner así, alfa en valor absoluto es igual a 1, es mayor si alfa en valor absoluto es mayor que 1, y si alfa en valor absoluto es menor que 1. La pregunta que hicimos nosotros, porque alguien preguntaba ahí en el chat, para obtener esta respuesta, es ¿qué obtenemos cuando multiplicamos un vector por un escalar distinto de 0? Y la respuesta es, obtenemos un vector que tiene estas características que están indicadas acá en rojo. Bien, ¿eso quedó claro, chicos? Nosotros estamos convencidos que de ahora en adelante esto no lo podemos repetir más, porque si no cada vez es un paso atrás, y lo hemos dicho desde que empezamos a hablar de vectores, yo creo que desde el primer día, ¿no? Y seguramente se ha trabajado en las clases de consulta y demás. Entonces, lo que está faltando es lo que les dijo Karina hoy, que es ir haciendo un apunte con las cosas que nosotros les estamos pasando, tanto en estas clases como en los PowerPoint y demás. Y fíjense que Karina les escribe hoy en el chat, este tipo de preguntas también va al resumen. Y más adelante les pone, habría que anotar en el resumen, ¿qué ocurre si multiplico un vector por un número real alfa distinto de 0? Y la respuesta es esto que está acá en rojo. Estas cosas son las que nosotros generalmente preguntamos en los exámenes. O sea, preguntamos cuestiones conceptuales relacionadas a lo que estamos dando y que lo hemos repetido un montón de veces. Y muchas veces les decimos, chicos, marquen esto porque es importante, porque nosotros sabemos que después a eso lo vamos a preguntar. Sergio, Sí, Karina. en las Adelante. en las clases presenciales, viajo al año pasado, Sí. me veo allá por las 8 de la mañana, junto al jefe, que es Sergio, Florencia, que está de mañana también, y nosotras pasando banco por banco mientras Sergio explica en el pizarrón, eso resáltenlo, resaltadores fluo, resaltadores pastel, resalten, eso tiene olor a parcial, les decíamos así, tiene olor a parcial, tiene olor a parcialito. Había chicos que lo tomaban en broma, no nos hacían caso, y otros que sí, y después se veía la diferencia. Les estábamos diciendo las preguntas de los parciales, gente, y de los parcialitos. Y acá de los Y cuestionarios. no tomaba conciencia, o sea, resalten. Lo que les estamos diciendo que es importante, es realmente importante. ¿Está? Entonces, de vuelta, no es
a ver, por ser insistente, pero vayan haciéndose resúmenes, porque si no es una bola de nieve todo. Son muchos temas los que se han dado, francamente, muchos, y nosotros vemos en algunas clases, por las preguntas que hacen los alumnos, que es como que falta lectura todavía. Tienen que leer, ponerse a resumir, así se estudia matemática. Paso a paso, como dijo el director técnico de aquel equipo, de paso a paso, no todo de golpe porque se van a empachar. Listo, jefe. Muy bien. Continuamos Ahora voy entonces. yo. No es cierto que ibas vos. Dale. Quiero hacer una mini aclaración que me parece importante, que al principio, cuando vos preguntaste si iban a ser paralelos esos vectores, una respuesta fue que no iban a ser paralelos porque iban a tener el mismo punto de origen. Tenés razón. Me parece que eso se da confusión a partir de que en un momento en la definición de paralelismo se indicó que eran dos vectores que tenían la misma dirección, pero distinto punto de origen y extremo. Capaz ahí lo que conviene aclarar es que para que ustedes lo puedan entender mejor, dos vectores van a ser paralelos cuando tengan la misma dirección. Pueden tener mismo punto de origen, como pueden no tener el mismo punto de origen, ¿sí? Lo importante es que ustedes quede claro que tienen si tienen la misma dirección, entonces son paralelos. Como para aclarar eso, por las dudas, capaz que eso era lo que confundió y hizo pensar que no iban a ser paralelos por tener punto de origen igual. Está bien, Flor, está muy bien. Ahora, fíjense que si nosotros, por ejemplo, a este vector U que tenemos, decimos alfa vale, vamos a hacerlo muy simple, alfa vale 2. Entonces, ¿qué nos daría por resultante el vector B? ¿A qué sería igual el vector B? Si alfa vale 2, ¿cuáles serían los componentes de B? Bien, se duplicarían, 6, 3. Fíjense que si yo a estos dos vectores los tuviera que dibujar en mi... 6, 4. 6, 4, sí, porque 6, 3 pusieron primero y yo... Dale nomás para adelante. 6, 4, perfecto. Entonces, fíjense qué es lo que ocurre. Si yo los tuviera que dibujar esos vectores, ¿no? Vamos a suponer que acá tenemos nuestros ejes X e Y. Y yo dibujo mi primer vector, que es el vector 3, 2. 3 en X, 2 en Y, más o menos supongamos que es E. ¿Cómo dibujarían ustedes el 6, 4? ¿Dónde tendría origen el 6, 4 y dónde tendría extremo final el 6, 4, el vector B, que acabamos de hallar? ¿Cómo dibujarían ustedes un vector que le decimos sus componentes son 6, 4? Origen en 0, muy bien, esa respuesta está muy bien. Origen en 0 y extremo en 6, 4, porque lo que nos está dando es el extremo del punto. Es decir, que nuestro vector amarillo, el B, estaría dibujado de esta manera. O sea que, y este vector amarillo con este vector rojo tienen la misma dirección, tienen los mismos cosenos directores, por lo tanto, son paralelos, que es a lo que se refería Florencia. Pueden tener igual o pueden tener distinto origen. Si yo en algún caso eliminaría los ejes y los dejo como vectores libres, vectores sueltos en el plano, y tomo el vector amarillo y lo traslado, por ejemplo, y lo pongo ahí, ese vector amarillo va a tener igual dirección que el vector rojo, también sigue siendo paralelo, y ahora en este caso tienen distinto punto de origen y distinto punto de extremo. ¿Queda aclarado ahí esto? Flor, ¿te parece que está bien ahí? Sí, súper. Bueno, de acuerdo. Borramos estos ejemplos y avanzamos un poquitito más con nuestros vectores paralelos. Ahora Hago viene una consulta. Sí, Hago una consulta. no sé quién habla. Dayana. Dayana. Sí, Dayana. En la dirección y eso que explicó hace un ratito, ¿cuándo era que se dilataba el vector? Está escrito abajo. El módulo es mayor. ¿Qué significa dilatación para vos? Que se agranda. Bueno, entonces se dice, el módulo es mayor si alfa es mayor que 1. Acá es Ok. donde se dilata. Es menor si alfa es menor que 1. Acá es donde se contrae. ¿Está? Bueno, Más que gracias. dilatarse y contraerse, usen este término. El módulo es más grande o el módulo es más chico, que son palabras más sencillas
y que nosotros también las damos por válida, y nos parece que está correcto. Avancemos. Ahora digo, cualquier vector alfa por u, de acuerdo a lo que vimos recién, con alfa distinto de 0, ¿no es cierto?, que va a tener ahora como componentes 3 alfa y 2 alfa, recién lo vimos con un ejemplo numérico que se nos transformó cuando alfa era igual a 2, este vector con componente 6, 4, es paralelo al vector u. Eso es una conclusión que sacamos después de haber analizado lo que hicimos recién. O sea, cualquier vector que multiplicamos por un número alfa distinto de 0 es paralelo al vector u, con estas características en rojo que estamos manteniendo acá abajo. Un vector u de componentes u sub x, u sub x, u sub y. Y otro vector b de componentes b sub x, b sub y, van a ser paralelos, son paralelos, si cumplan la siguiente condición, que ahora la voy a escribir acá, y ustedes me van a decir, a ver, por qué. Si al dividir u sub x sobre b sub x, obtenemos el mismo resultado que al dividir u sub y sobre b sub y. Esa condición que yo acabo de escribir ahí es otra forma de verificar si dos vectores dados son paralelos o no. Es decir, si divido las componentes en x del primer vector sobre el segundo, me tiene que dar lo mismo que si divido las componentes en y también del primer vector sobre el segundo. A ver si alguien me puede decir por qué. Si necesitan, ponemos el mismo ejemplo numérico de hace un ratito. Es decir, habíamos trabajado con un vector u, que está acá arriba escrito, 3, 2, y dijimos después que si poníamos el vector 2 veces u, que resultaba 6, 4, ese vector sabíamos que era paralelo a u, y tenía esta característica que definíamos acá abajo. Misma dirección, igual sentido porque alfa es positivo, el módulo se amplía porque alfa es igual a 2 mayor que 1. ¿Y por qué decimos entonces que esto se verifica? Capaz que hacerlo con los números les puede hacer más Acá está diciendo claro. Ezequiel Roldán, porque un vector es igual al otro vector por un número. Esa respuesta es muy buena. Ezequiel está diciendo, porque el vector v es igual al vector u multiplicado por 2. Entonces fíjense que cuando nosotros partimos de un vector como u, y muy bien que son proporcionales, como dice acá Florencia Ruiz, cuando nosotros partimos del vector u, que es 3, y hallamos el vector b, que es igual a 2u, para hallar b, lo que estamos haciendo, sus componentes, las componentes de u, las estamos multiplicando por 2. Entonces estamos haciendo 2 por 3, 2 por 3, la primer componente, y 2 por 2, la segunda componente. Fíjense que al multiplicar un vector como u por un número 2, todas las componentes quedan multiplicadas por ese número 2. Entonces, cada componente de b es proporcional a la correspondiente componente de u. Fíjense ustedes estos valores. La primera componente de b es 6, la primera de u es 3. 6 dividido 3 da por resultado 2. La segunda componente de b es 4, la segunda componente de u es 2. 4 dividido 2 nos da por resultado 2. Esta proporcionalidad que tenemos indicada aquí, que u sobre bx es igual a ui sobre bi, la podemos escribir como que es igual al valor alfa que está multiplicando a ambos vectores. O sea que, dados dos vectores, nosotros podemos analizar si esos dos vectores son paralelos, si al dividir las componentes de x entre sí, las componentes de y entre sí, obtenemos el mismo resultado. Pero cuidado que importa y mucho el orden. Si hacemos la componente en x de u,
sobre la componente en X de B, también tenemos que hacer la componente en Y de U dividido a la componente en Y de B. Tochi, no sé si querías aclarar algo sobre esto, que fue una de las cosas No, que... perfecto. Que esto es válido tanto, ese alfa puede dar tanto positivo como negativo, ¿no es cierto? O sea que si el vector U lo hubiésemos multiplicado, por ejemplo, ese alfa, ya está aclarado, pero ¿Querés por que las dudas. pongamos otro... Ajá, por ejemplo, hubiese sido Dale. menos 2 en vez de 2, ¿no es Vamos cierto? a poner un ejemplito acá. Vamos a suponer que... se me apareció esto que no quiero, ahí está. Vamos a suponer que alfa es igual a menos 3. ¿Está? Ajá. Ya contesto la pregunta de Juan, que pregunta si puede variar el orden del vector. Ahí está, yo hago una aclaración acá. Cuando Sergio puso U sub X sobre B sub X igual a U sub Y sobre B sub Y, si a ambas fracciones las expreso invertidas, o sea, U sub X sobre B sub X, B sub Y sobre U sub Y, también me va a dar una constante, ¿entienden? O sea que, siempre y cuando respete que es la primera sobre la primera igual a la segunda componente sobre la segunda, no importa cuál tome como primer vector o como segundo vector, pero siempre es primera componente de un vector sobre la primera componente del otro, igual a la segunda componente sobre la segunda, independientemente de cuál sea el vector 1 o cuál sea el vector 2. Si yo tomo al revés de lo que tomó Sergio acá, ese alfa, en vez de darme 2, me da 1/2, pero sigue siendo un valor constante. No sé si se entiende, porque Juan preguntaba si cambiaba el orden de los vectores que pasaban. Tengo un ejemplo, Tochi, si te parece. ¿Vale? A ver, ponemos acá el vector W igual a menos 9 a menos 6. Y pregunto, ¿es paralelo a U? Tenemos que hacer esto para verificar. Entonces, para poder verificar, debemos dividir, hacer menos 9 dividido ¿qué cosa? Menos 9 es la primer componente de W, dividido 3 están diciendo todo. 3. ¿Cuánto es menos 9 dividido 3? Menos 3, ¿verdad? Sí, están diciendo Bueno, y ahora tenemos que hacer el cociente de la segunda componente de un vector dividido el otro, pero siempre en el mismo orden. O sea, si hicimos menos 9 dividido 3, estamos haciendo las componentes de W sobre las componentes de U. Entonces corresponde que hagamos menos 6 dividido 2, que es la segunda componente de U. Y eso también da por resultado menos 3. Entonces, como al dividir entre sí las componentes homólogas de ambos vectores obtenemos el mismo resultado alfa, decimos que el vector W es paralelo al vector U. La conclusión hubiese sido la misma si en vez de tomar... Lo hacemos si te parece. Lo hacemos. Dale, Exacto. decilo, yo lo voy escribiendo. Ajá, por ejemplo, hubiese sido exactamente lo mismo si en vez de poner la primera componente de W, ponemos como numerador la primera componente de U sobre la primera de W. Entonces no nos va a dar 3, nos va a dar menos 1/3. Pero fíjense qué pasa si hacen la razón de las segundas componentes. 2 sobre menos 6, y también les va a dar menos 1/3, ¿ven? Es decir, siempre me va a dar un valor constante, y eso es lo que me garantiza que esos dos vectores son paralelos, independientemente de cuál de los dos vectores tome como numerador. ¿Está? Una regla práctica para determinar el paralelismo de dos vectores. Bien, que eso es como que ayer nos faltó darlo, por eso es que ahora quisimos completarlo. ¿Se acuerdan que para definir la dirección de un vector, dijimos que íbamos a trabajar con el ángulo alfa que formaba nuestro vector con el eje positivo de las X? Entonces, para determinar el ángulo orientado alfa, partimos del eje positivo de las X, giramos en sentido antihorario hasta llegar al vector. Y a ese ángulo, siempre ese ángulo alfa, lo vamos a calcular a partir del arco tangente de la componente en Y sobre la componente en X del vector. Entonces, quiero recordarles que en esta clase trabajamos con ángulos del primer cuadrante, hacíamos arco tangente de 2/3 y obteníamos el valor del ángulo. Después, fue el día que hicimos manejo de calculadora. Después trabajamos con ángulos del segundo cuadrante. Ven que alfa siempre parte desde aquí y llega hasta el vector U. Y ahí trabajamos con arco tangente.
siendo alfa un ángulo del segundo cuadrante, o sea, el vector que estaba en el segundo cuadrante, a lo que la calculadora nos da como resultado de alfa al aplicar arco tangente, le sumábamos 180 grados. Si era un ángulo del tercer cuadrante, partimos del eje positivo de las X, llegamos hasta el vector U, y al resultado que nos da la calculadora también le sumamos 180 grados para poder obtener efectivamente cuál es el valor de alfa. Y por último, si estaba en el cuarto cuadrante, dábamos toda esta vuelta, la calculadora nos informaba un valor negativo, le sumamos 360 grados y obteníamos el valor de ese ángulo alfa. Esto es una forma de expresar la dirección de un vector, a través del ángulo alfa, y este ángulo se define trazándolo desde el eje positivo de las X hasta el vector en sentido antihorario. ¿Se acuerdan de esto? Necesito una respuesta para saber que Están estoy... diciendo que sí, varios chicos, Sergio. Bueno, perfecto. Sergio, Y Karina. entonces, con esta manera de definir la dirección de un vector, nuestro alfa puede variar entre ¿qué valores? Muy bien la pregunta. Ujú. Obvio que lo que Karina dice dependiendo de la posición del vector, ¿no? Pero para todos los casos que vimos, entre Sí. este caso, este otro caso, ¿entre qué valores puede variar alfa? ¿Desde cuánto hasta cuánto? 0 y 360 dice Jorge y está muy bien. Está perfecto, porque arrancamos desde el eje positivo de las X y nos movemos en sentido antihorario hasta encontrar el vector que puede estar en cualquier cuadrante. Lo que nosotros necesitamos cuando les pidamos, por ejemplo en este ejercicio, calcular la dirección del vector menos 3, menos 2, lo que necesitamos es no que solamente hagan el cálculo y determinen perfectamente que es 213,69 grados, sino que además dibujen el vector, por lo menos un croquis aproximado, aunque no esté a escala, dibujen el vector y también dibujen el ángulo alfa partiendo desde el origen, girando en sentido antihorario hasta encontrar el vector. Lo único que nosotros pretenderíamos tener en este caso es los ejes, el vector y el ángulo marcado. Y de esa manera estamos diciendo, está muy bien, calcularon bien la dirección y están interpretando lo que están calculando. ¿Queda esta parte clara? A ver, Sergio, una Sí, aclaración. Tochi, dale. A ver, si a mí lo que me piden, vamos a suponer en una instancia de práctico, de evaluación, de parcial, de final, de lo que sea, es que determinemos la dirección del vector, yo creo que lo más práctico es trabajar de la manera que lo venimos trabajando en esa diapositiva. Porque si lo que se me hubiese pedido, en vez de la dirección del vector, en ese mismo vector que tenemos en la diapositiva, hubiesen sido los ángulos directores, van a ver que no nos van a coincidir los ángulos directores con el ángulo que estamos calculando como dirección del vector. Digo, para que marquen la diferencia, porque si nos hubiesen pedido los ángulos directores nunca superan 180 grados. Entonces no nos hubiesen coincidido los ángulos directores con la dirección del vector. Digo, para que marquen la diferencia. Si lo que se nos pide es dirección del vector, lo calculamos por la tangente, que creo que no se va a confundir nadie, teniendo en cuenta en qué cuadrante está el vector. No sé si por ahí lo aclara, porque fue una de las dudas que había en todas las aulas, ¿no es cierto? ¿Está? Sergio, ¿Y hay algo más? No sé si estaba hablando. No importa, Fabián. hablen, Karina y Fabián, dale. No, dale Fabián vos y después yo termino. O sea que, como para cerrar, digamos, todas estas cosas, si yo quiero calcular la dirección de un vector, esto lo pregunto como si fuera alumno, no puedo llegar al vector como yo quiera, en primera cuestión, tengo que respetar un sentido. Y en segundo sentido, tengo que estar atento, justo en este ejemplo que vos pusiste, a que lo que la calculadora me dice no es la respuesta del vector. Por eso es lo importante de graficarlo, como vos decís. Exacto. O sea, llego de una manera, llego con sentido antihorario, sí o sí. Y me fijo si el ángulo, que es el que está ahí, Sergio, de 33, que me dice la calculadora, coincide con el ángulo que está sombreado en verde. Porque si no, tengo que hacer lo que Karina subió en alguna oportunidad de los cuadrantes. Entonces tengo que tener en cuenta dos cosas. Que llego no como quiero, que quizás antes era diferente. O sea, parto del eje positivo de las X, en sentido antihorario, hasta llegar a mi vector. Y una vez que utilizo la calculadora, ver que lo que me diga la calculadora coincida con esa forma que llegué al vector.
Está muy bien. Ahora, si les parece, hacemos un ejemplo de cómo calcular para un mismo vector la dirección de esta manera y los cosenos directores. Con Como para este que les mismo, cierre los capaz, ojos. Sergio, con este Bueno, mismo que ya tenemos hecho, bueno, y algo más. Cuando hablamos de cosenos de ángulos directores, vienen en parejita, vienen de a dos. Y ese nuevo alfa no necesariamente te va a dar igual que el alfa que recién calculamos en verde. El alfa y el beta, que son los ángulos directores, ¿sí?, se marcan siempre desde la flecha, o sea, desde el vector hasta los semiejes positivos, tanto de X como de Y. Y vienen en parejitas, alfa y beta, ángulos bien, directores, que bien. no, de vuelta, repetimos, recalcar, subrayar, resaltar, ese alfa de ángulo director quizás puede coincidir o no con ese alfa antihorario que hallamos de la otra manera. Dibujen este vector U, o sea, los dos ejes, ahora en lo que tengan a mano, en sus hojas que tengan a mano, el eje X y el eje Y, este vector y el ángulo alfa, que es el verde. ¿Querés que te lo hagan GeoGebra? No, yo quiero que lo escriban ellos en su Ah, carpeta. bueno, dale. Quiero que hagan el eje X, el eje Y, este vector U, que escriban que el vector U es menos 3, menos 2, menos 3, menos 2, y que el ángulo que encontramos es de 214 grados, podemos decir. Eje X, eje Y, vector U, trazar el ángulo alfa, poner el nombre del vector U, o sea, las componentes, menos 3, menos 2, y el ángulo que es 214 grados. Tenemos nuestro vector U, menos 3, menos 2. Lo que quiero ahora es hallar los cosenos directores. Vamos a trabajar con los cosenos directores de ese vector. Coseno del ángulo alfa. Vamos a poner alfa, coseno alfa. ¿Cómo se calcula el coseno de alfa? Esto necesito que me lo digan de acuerdo a lo que ya hemos estudiado, ¿no? Osiris Ajá. dice, componente de X dividido módulo, ¿no? Bueno, Sí, adyacente hipotenusa queda corto ahí, Lucas. sí, queda muy corto. Ahí está bien lo de Ezequiel también, el sub X sobre el módulo de U. Entonces, si tengo que hacer para el coseno de alfa la componente en X del vector dividido su módulo, la cuenta que tenemos que hacer es menos 3 sobre, y tengo que calcular el módulo de este vector. ¿Cuánto es el módulo de un vector cuyas componentes son menos 3, menos 2? Raíz de 3, de 13, sí, de correcto. 13. ¿Y cuánto es raíz cuadrada de 13? Aproximadamente en decimales. Raíz cuadrada de 13. 3,6. Bueno, 3,6. hacemos entonces la cuenta. Menos 3 dividido 3,6. ¿Cuánto da? Bien, menos 0,83. Perfecto. El coseno de alfa es menos 0,83. Entonces, ¿alfa cuánto vale? ...146,4 grados. 146 grados. Bien, 146 grados. Tomo aproximado, ¿está? Vamos a hallar ahora el otro coseno director, el coseno de beta. El coseno de beta se obtiene haciendo la componente en Y, que es menos 2, dividido el módulo del vector, que es 3,6. ¿Cuánto da menos 2 dividido 3,6? Menos 0,55. 0,5 no me sonaba, 0,55 sí. Si el coseno de beta es menos 0,55, ¿cuánto da beta? ...123 grados nos dicen.
123 grados. Bien. Bueno, ahora hablemos un poquito acá, interpretemos este resultado. Coseno alfa, coseno beta se llaman porque lo escribimos antes, cosenos directores. ¿Cómo se llaman estos alfa y beta que calculamos a partir de los cosenos directores? Muy bien, se llaman ángulos directores. Ángulos directores. Ubiquemos ahora en nuestro esquema, ubiquemos los ángulos directores. Pero para no confundir con ese esquema que tenemos encima, yo voy a hacer ahora los ejes acá. Los voy a trazar en este lugar. Sergio, por efecto del redondeo, digamos, el beta convendría ponerle 124, ¿viste? Es Así que junto no con sé el cuánto otro. daba. Claro, da un poco más, acá estaban diciendo eso los chicos y sí, tienen razón, 123,7, convendría 124, entonces ahora se va a ver que juntos los dos forman Bueno, el giro 124 completo. grados. 124 grados, perfecto. Ahí está. Corregido. Vamos a trabajar ahora con los dos vectores. Vamos a dibujar el vector U. Fíjense que ese sí lo voy a respetar como está hecho. Está más o menos aproximadamente. Es un croquis. Insistimos con esto. No necesitamos precisión en esto, sino que entiendan qué significa alfa, qué significa beta. Alfa dio 146 grados. Entonces, ¿cómo se traza un ángulo director? Tengo que partir del eje positivo, siempre del semieje positivo de las X, y moverme en sentido contrario a las agujas del reloj, o en el mismo de las agujas del reloj, y tengo que elegir aquel sentido que me dé un ángulo que sea menor que 180 grados. Fíjense que si nosotros salimos del semieje positivo y nos moviéramos en sentido contrario a las agujas del reloj, pasaríamos por 90, 180 y nos excederíamos de 180, nos pasaríamos de 180 para llegar a este vector. En cambio, si salgo del semieje positivo de las X y recorro en el sentido de las agujas del reloj, estoy trazando un ángulo que es menor que 180 grados. Y ese es el correcto, y este es el valor de alfa que nos está indicando la calculadora, que es 146 grados. No es el mismo que tenemos acá, ¿está? No es el mismo verde que obteníamos haciendo tangente de componente en Y sobre componente en X. Este alfa que acabamos de trazar acá abajo, que vale 146 grados, es el que se llama ángulo director de nuestro vector. ¿Y cómo trazamos beta? Siempre partiendo del eje positivo de la Y, siempre de acá. Ahora, ¿cómo nos movemos? ¿En sentido contrario a las agujas del reloj o en el de las agujas del reloj? Y de nuevo lo mismo. Si me muevo en el de las agujas del reloj, voy a hacer 90, 180 y me paso de 180. Entonces no me sirve. Arranco en el sentido contrario a las agujas del reloj y digo, este es el ángulo beta, el que estoy trabajando con color verde. Y me fijo que coincide con el valor de 124 que me está mostrando la calculadora. ¿Está? ¿Esto se entendió? ¿Cómo marcamos los ángulos directores para este mismo vector que habíamos trazado antes con el ángulo que daba la dirección de la recta que lo contenía? ¿Es sí la respuesta en el chat? Sí, sí, todo Bueno, sí. Ahora, lo que decía Karina, y creo que a eso se refería, ¿no? Fíjense qué pasa si a este ángulo alfa de 146 grados, qué pasa con respecto al otro ángulo alfa que nosotros... Sí. No, Fabián, Sergio. Fabián, estoy acostumbrada. ¿Puedes repetir, por favor? ¿Cuál? Lo de cómo marcamos los ángulos. Sí. Para marcar el ángulo alfa, salimos del semieje positivo de las X y nos movemos en sentido de las agujas del reloj hasta llegar al vector. Porque si nos moviéramos en el otro sentido, estaríamos trazando un ángulo mayor de 180 grados. Y nosotros debemos trazar un ángulo menor de 180 grados porque así se definen los ángulos directores. Siempre partimos del semieje positivo y trazamos un ángulo menor de 180 grados.
Para trazar beta, tenemos que partir del semieje positivo de I, y lo mismo, analizamos, ¿nos movemos en sentido contrario a las agujas del reloj o en el sentido de las agujas del reloj? Si lo hago en el sentido de las agujas del reloj, voy a tener un ángulo mayor de 180 grados, por lo tanto, me muevo en el sentido contrario a las agujas del reloj. Y acá vas a ver que en rojo me quedó marcado el valor de alfa, 146 grados, y en verde el valor de beta, 124 grados. ¿Se entendió? Ahí dice que sí, Dafne. Bueno, perfecto. Karina, vos querías hacer alguna aclaración cuando me hiciste redondear los ángulos, por favor. No, porque justo acá, entre estos dos, entre el que vos marcaste con verde y el rojito, si lo suman, ¿no es cierto?, redondeando, porque hemos redondeado todos los valores, nos da 270. Fíjense que son 3 rectos, ¿no? Entre esos dos suman 270, más el 90 del otro sectorcito que está sin marcar, nos da la vuelta entera. Por eso le decíamos a Sergio que redondee. Los chicos dijeron primero y tenían razón. De todos modos, si ustedes en una evaluación o en un práctico redondea y eso no se percibió, igual se lo vamos a tomar bien. O sea, si hubieran dejado el 123, por ejemplo, es efecto de redondeo, ¿no? Por supuesto. Los redondeos Bueno, acá están bien, no hay problema. Malena hace una pregunta. Alfa no tenía que ser entre 0 y 90 grados y beta entre 90 y 180. Y eso, Malena, va a depender del cuadrante. Por eso habría que revisar las diapositivas de ayer, porque, por ejemplo, si el vector vive en el primer cuadrante, ¿sí?, los ángulos directores son ambos agudos. Yo creo que tienen que tomar lo que les dijo Tochi cuando arrancamos a hablar de los ángulos directores, que él se los definió perfectamente bien. Les dijo, así como cuando hablamos de la dirección del vector, miren donde estoy señalando, dirección del vector, que llegamos entre todos a concluir que este ángulo que marca la dirección del vector podía valer desde 0 hasta 360 grados, cuando Tochi empezó a hablar de los ángulos directores, les dijo que los ángulos directores valen desde 0 hasta 180 grados. No pueden tomar valores mayores que 180 grados, y dependerá en qué cuadrante se encuentren para saber si tienen valores de 0 a 90 o de 90 a 180. Pero estos ángulos nunca pueden superar 180 grados. Ese es el concepto que tienen que tener de los ángulos directores. O sea que, si pedimos dirección de un vector, lo pueden expresar de la primera manera, de esta que estoy señalando a la derecha, o también lo pueden expresar a través de los ángulos directores. En cualesquiera de los dos casos, necesitamos un croquis. Si trabajan con la dirección, eje X, eje Y, vector, y el ángulo alfa, este que está marcado en verde acá a la derecha. Si trabajan con ángulos directores, eje X, eje Y, el vector, el ángulo alfa, marcado desde X, positivo, y el ángulo beta, marcado desde el semieje positivo de la Y. Y de esta forma nosotros vamos a decir el ejercicio está bien, independientemente de que acá haya un problema de redondeo o no. ¿Está? Tamara pregunta si siempre dividimos por raíz de 13, y depende de cuánto sea el módulo del vector. O sea, dividimos, como habíamos aclarado, por el módulo del vector. Si el módulo del vector en este caso era raíz de 13, pero puede ser 5, puede ser 25, puede ser raíz cuadrada de 7, o sea, depende de cómo sean las componentes del vector que nos va a determinar su módulo. Quiero hacer una pregunta más. ¿Qué significan estos cosenos directores que acabamos de hallar? ¿Qué significa que para el vector U, el coseno de alfa sea menos 0,83 y el coseno de beta menos 0,55? ¿Qué significa? Como dice Karina, otra pregunta de examen. Y se dio en la clase de ayer eso. Sí, se dio en la clase de ayer. Y yo lo trabajé con... Y en la clase de la tarde también se trabajó. En la clase de consulta también lo trabajaron, perfecto. Sí. Sí, sabemos que indica la dirección del vector, perfecto, está bien. ¿Qué pasa si yo, lo voy a hacer de otra forma esa pregunta, ¿qué pasa si yo usando los cosenos directores escribo menos 0,83, punto y coma, menos 0,55?
¿Qué representa eso que estoy escribiendo ahí? ¿A qué es igual eso? Entre paréntesis, separado por punto y coma, y Mayra Cano se acordaba de algo, dijo ángulo unitario. No, Ezequiel bien, Florencia mejor todavía. Significa que estoy hallando el vector unitario asociado al vector U. Para eso me sirven también los cosenos directores. Mediante los cosenos directores yo puedo encontrar cuál es el vector unitario que está asociado al vector que a mí me dieron. ¿Y qué significa gráficamente que esto, menos 0,83, menos 0,55, son las componentes del vector unitario asociado al vector U? ¿Cómo dibujo, si acá tengo el vector U, cómo dibujo el vector unitario asociado a él? ¿Cómo lo dibujo? ¿Desde dónde parto? ¿Hacia dónde voy? Parto desde cero, muy bien, desde el origen, perfecto. ¿Hacia dónde voy? Sobre el vector que teníamos antes, sobre este vector rojo U, perfecto. Mismo sentido, muy bien. Hasta que corten esos puntos, un poquito más de precisión. Sé que parto del origen, sé que tengo que ir en la dirección del rojo, sé que tengo que ir en el sentido del rojo, me está faltando un dato más. Exactamente, módulo 1. Entonces, parto con este vector amarillo y supongamos que lo dibujo hasta ahí porque ese vector tiene módulo 1. Acá estoy representando el vector unitario asociado al vector U, que tiene módulo 1, y estoy segurísimo de que tiene módulo 1 porque sus componentes son los cosenos directores del vector original. Que ayer demostramos también que las componentes de un vector unitario, o mejor dicho, los cosenos directores, cuando los elevamos al cuadrado y los sumamos, da por resultado 1. Yo creo, Sergio, cuando dijo la participación de Dafne, es que si nosotros consideramos el punto de coordenada menos 0,83, menos 0,55, sí, lo entendí. Con el extremo del vector. Sí, lo entendí. Me pareció bien eso que ella explicó. Lo que pasa es que faltaba decir que el módulo del vector tenía que ser igual a 1. ¿Sí? Bueno, hasta acá estamos entonces con esta aclaración. Esto se aprende, chicos, haciendo ejercicio y pensando. Y además, como les decía Karina y les escribió recién, haciendo apuntes, escribiendo lo que estoy interpretando. Voy a dejar de compartir eso y vamos a pasar... Jefe, ¿Sí? una pregunta de alumna. ¿Sí? Capaz que lo hicieron ayer, yo no pude estar en la clase de ayer, pero quizás para los que no asistieron. Cualquier vector, lo pregunto lento, ¿tiene un versor asociado? Va de nuevo. Es decir, a cualquier vector se le puede calcular el unitario asociado. A cualquiera, o sea, lo hago al revés. A todo vector que a mí se me ocurra, le puedo encontrar el vector asociado. No caigan a la trampa, grupo. Tiene trampita la pregunta, me parece. ¡Ah, Ezequiel Roldán! Ajá. Bien, Dolores. No caigan en la trampa. Bien. ¿Qué dijeron? Porque no sé, para que quede grabado en la clase, porque no se ve el chat. El vector nulo no. Perfecto. O sea, el único vector al cual yo no le puedo encontrar un vector unitario es el vector nulo. ¿Por qué? Recuerden que cada respuesta tiene que tener su justificación. ¿Por qué al vector nulo no le puedo encontrar el vector unitario? No tiene dirección ni sentido, dice. No tiene dirección ni sentido. Pero no sería la verdadera justificación de por qué no tiene inverso. ¿Por qué no tiene vector asociado? Porque el módulo es 0, dicen otros. Y entonces... No podés dividir por 0, dice Aaron. Exactamente, porque la definición de vector unitario es el vector dividido su módulo. Y no podríamos dividir por 0, efectivamente. Entonces no podríamos
hallar el vector unitario de un vector nulo. ¿Está muy bien? Hago una pregunta yo Sí, ahora. ¿Siempre sí. el vector unitario asociado, cuando lo grafiquemos, va a ser más pequeñito que el otro vector? Ahí todos Ahí saltaron contestaron todos bien. que no, Maca, ¿viste? Bien, bien, bien. Porque eso lo aclaró Sergio también en una Muy clase. bien, muy bien. Sí, ayer lo estuvimos trabajando también a la tarde, por lo menos en mi grupo. Bueno, retomamos esto, nos queda un ratito de clase, así que vamos a terminar estas ideas que tenemos. Como ustedes verán, nosotros hoy teníamos otro programa de clase, pero estuvimos charlando ayer de que habían quedado todavía algunas dudas como para trabajar y demás, y no tenemos problema en demorarnos y volver sobre temas anteriores, ¿está? Como estas eran dudas generales, decidimos hacerlo en una clase general. Si hubiesen sido dudas de algunos chicos, por ahí lo trabajábamos simplemente en las clases de consulta. Pero es importante que ustedes pregunten y muestren dudas, porque si ustedes no preguntan y no muestran dudas, nosotros no sabemos si podemos seguir avanzando o no. Y como verán, no tenemos problemas en detenernos, retroceder y volver a explicar. Me voy a posicionar en esta última diapositiva que vimos en el día de ayer. Los traigo ahora al producto escalar de vectores, que habíamos calculado numéricamente. Habíamos encontrado que había algunos casos en el cual el producto escalar nos daba 0, en el cual nos daba un número positivo y en el cual nos daba un número negativo. Y entonces, lo último que hicimos ayer fue interpretar qué significa el signo del producto escalar. ¿Qué significa que el producto escalar nos dé positivo? Recordemos, a ver si me voy un poquitito para atrás, cómo se calcula el producto escalar, que es así, ¿no? El producto escalar de dos vectores se calcula haciendo el producto de los módulos de los vectores por el coseno del ángulo comprendido entre ellos, del ángulo que forman esos dos vectores. Entonces habíamos dicho que el módulo de U siempre va a ser positivo, el módulo de B siempre va a ser positivo, y el que va a determinar el signo del producto escalar va a ser el ángulo que forman los vectores U y B. Estamos hablando en estos casos siempre que el módulo de U y el módulo de B son distintos de 0, o sea que estos no son vectores nulos. Entonces, vamos a avanzar ahora con lo del signo del producto escalar. ¿Qué indica el signo del producto escalar? ¿Quién lo define? Entonces, esto lo habíamos expresado ayer, que el coseno del ángulo φ puede ser positivo, el coseno del ángulo φ puede ser negativo, o el coseno del ángulo φ puede ser 0, sabiendo que los vectores tienen módulos positivos, ambos, cuando no son vectores nulos, y entonces este coseno de φ, o sea el ángulo φ más aún, es el que va a definir cuál es el signo de ese producto. Ahora, ¿qué indica? ¿Qué era lo que nos quedaba, ¿no? Lo que nos quedó por ver ayer, o lo terminamos de ver justito. ¿Qué significa que el producto escalar sea positivo? Como vimos en la diapositiva anterior, el que manda en el signo del producto escalar es el ángulo φ, y más aún el coseno del ángulo φ. Entonces ahora me tengo que retrotraer a analizar los signos del coseno en los distintos cuadrantes. ¿Cuándo el coseno de φ es positivo? ¿Para qué valores de φ el coseno es positivo? Por eso es importante tener siempre la circunferencia trigonométrica con seno, coseno y tangente a mano de los 4 cuadrantes. ¿Qué respuestas hay en el chat? Entre 0 y 90 dicen todo. Entre 0 y 90 grados. Bien, ¿es la única respuesta entre 0 y 90 grados? Dicen que no. ¿Cuál En el más cuarto sería? también. En Perfecto. el cuarto cuadrante también. O sea que hablamos entre 0 y 90 grados porque estamos hablando del primer cuadrante, y estamos hablando también que podría ser entre 270 y 360 grados porque pertenecería al cuarto cuadrante. De todos modos, cuando nosotros hablemos de ángulo entre vectores, siempre vamos a indicar el ángulo más chico entre ellos.
Por lo tanto, si tengo que elegir entre un ángulo del primer cuadrante y uno del cuarto cuadrante, me voy a quedar con uno del primer cuadrante. Y la respuesta está muy bien, sería entre 0 y 90. Ahora pregunto, entre 0 y 90, ¿puede ser 0? ¿Puede ser 90? Yo no quiero poner mi respuesta todavía. Urgente los resúmenes a la vista, chicos. Ayer lo Urgente. pedimos, antes de ayer los pedimos. Urgente, urgente, urgente. No podemos dudar ya. Entre 0 y 90 estamos de acuerdo. La pregunta es, ¿puede ser 0 y va a seguir dando positivo el coseno de phi? ¿Puede ser Acá 90? María Elisa dice 90 sería nulo. En 90 se anula perfecto, o sea que 90 no puede ser, pero ¿puede ser 0? El ángulo En phi 0 puede da ser 1, 0. dice. En 0 da 1 positivo, o sea que puede ser 0. Muy bien, entonces lo vamos a escribir de esta manera. Ayer lo habíamos escrito ya así, 0 menor o igual que phi menor que 90. ¿Por qué aparece el menor o igual acá? Porque phi puede ser también 0. ¿Por qué aparece solo menor que 90? Porque si phi fuera igual a 90, el resultado no sería positivo, sino que sería nulo, sería igual a 0. Ahora espero buenas respuestas en la segunda. El producto escalar será negativo si el coseno del ángulo phi es menor que 0. ¿Qué valores del ángulo phi son los que hacen que el coseno sea negativo? ¿O para qué valores de phi el coseno es negativo? Bueno, algunos dicen segundo y tercer cuadrante. Aaron dice, por ejemplo, mayor que 90 y menor o igual que 180. Mayor que 90 y menor o igual que 180. Esa respuesta está muy bien. No puede ser 90 porque ya vimos que para 90 es 0. Sí puede ser 180 porque el coseno de 180 vale menos 1. O sea, que si el producto escalar es positivo, el ángulo que forman los vectores estará comprendido entre 0 y 90 grados. Si el producto escalar es negativo, el ángulo que forman los vectores estará comprendido entre 90 y 180 grados. Ya lo vamos a ver gráficamente a esto. Y que el producto escalar sea nulo, siendo que ni un vector ni otro son vectores nulos, se logra cuando el coseno de phi es igual a 0, y como ya lo dijimos hoy, lo han dicho ustedes, eso pasa cuando phi es 90 grados. Si se acuerdan, ayer definimos que esta era la condición de perpendicularidad de dos vectores. Dos vectores son perpendiculares cuando el producto escalar entre ellos es igual a 0. ¿Por qué? Porque forman un ángulo de 90 grados y el coseno de 90 grados es igual a 0. ¿Y el coseno de 270 también sería? ¿Cómo? El coseno de 270 sería 0. Sí, pero fíjate que nosotros dijimos que vamos a tomar el menor de los ángulos, o sea que si vos decís que forman 270 grados, estaríamos también hablando de que forman 90 grados. Ahora, eso lo voy a poner acá en un grafiquito para poder ayudarlos. Así, y vamos a aclararlo. Supongamos que tengo acá nuestro eje X y acá nuestro eje Y. Y voy a trazar dos vectores. No era necesario tener los ejes trazados, pero yo los trazo como referencia. Dos vectores. El vector U, que lo voy a dibujar en rojo, y otro vector que voy a dibujar en azul, que va a ser este de acá. ¿Cómo puedo yo determinar o saber qué ángulo forman estos dos vectores? ¿Cómo trazarían ustedes? ¿De dónde hasta dónde trazarían para determinar cuál es el ángulo que forman estos vectores? ¿Desde cuál hasta cuál? ¿O el rojo y el azul? No. Estoy hablando entre los vectores, no tiene nada que ver con los ejes en este caso, ¿está?
desde el interior del vector azul, desde un vector al otro, hasta el rojo. Bueno, a ver, parto de un vector y me muevo hasta el otro. Eso que estoy marcando con verde es el ángulo que forman estos dos vectores. Pero ahora voy a usar otro color, el naranja, y voy a decir, ¿y este ángulo no es también el que forman los dos vectores? Ese ángulo, ¿no lo forman también los dos vectores? ¿Qué les parece? Que sí dice Juan, que sí dice Dafne, Constanza. Perfecto. O sea, yo cuando tengo dos vectores dibujados como el rojo y el azul, voy a encontrar dos ángulos. En este caso, un ángulo que es menor que 90 grados y otro que es menor que 180. Claro, uno que es menor que 180 grados y el otro que es mayor que 180 grados. Y yo siempre debo expresar el ángulo que sea menor que 180 grados. En este caso, el ángulo verde, aproximadamente, ¿cuánto valdría? ¿50, 70, 60? Sí, está bien. Pero voy a algo importante entonces. Si ese ángulo vale 50, 60, 70 grados, como ustedes me están diciendo, ¿cuánto sería el coseno de ese ángulo? ¿Qué signo tendría? Positivo, exactamente. Estamos en el primer caso. Acá tengo los vectores dibujados y la pregunta fue al revés. Yo dibujé vectores, le dije más o menos el ángulo cuánto es, ustedes me dijeron que era menor que 90 grados, y entonces el producto escalar me tiene que dar positivo. Esta es la pregunta al revés. No le di dos vectores para que ustedes realicen el producto escalar y me digan qué ángulo forman, sino que les mostré primero cuál era el ángulo que formaban esos vectores. Ahora voy a hacer otra cosa. Voy a cambiar el vector azul y lo voy a dibujar de esta manera. Así. Nuevamente encuentro la posibilidad de dos ángulos para dibujar entre estos vectores. Y de los dos me voy a quedar con el ángulo más chico, que es el ángulo que forma menos de 180 grados, que es este. Aproximadamente, ¿qué valor les parece que puede tener ese ángulo? ¿140, 170, 150? Perfecto. Saben que es menor que 180, pero saben que es mayor que 90. ¿Y el coseno de ese ángulo? ¿Qué signo tiene? Negativo. Muy bien. De esta manera podemos decir que estos dos vectores que forman un ángulo mayor que 90 pero menor que 180, cuando yo realice el producto escalar, el resultado tiene que ser negativo. Estamos haciendo a la inversa de lo que vimos hoy. Otra pregunta. Cuando decimos que el producto escalar es positivo, o sea, recuerden, módulo de un vector por el módulo del otro, por el coseno del ángulo que forman. ¿Cuándo va a ser? Ayer lo preguntamos y lo respondieron, a ver si se acuerdan. ¿Cuándo va a ser máximo? ¿Cuál es el mayor valor que podemos obtener? ¿Para qué ángulo vamos a obtener ese mayor valor del producto escalar? Para el ángulo 0 grado, eso está muy bien, porque el coseno, cuando dicen 1, entiendo que están diciendo que el coseno del ángulo φ va a ser 1. Perfecto. Esa era la respuesta que esperaba. Muy bien. El coseno de φ igual a 1, y esto ocurre entonces cuando tenemos un ángulo φ igual 0 grados. ¿Y cuál va a ser el valor más grande pero negativo que vamos a obtener de nuestro producto escalar? Para 180 grados el ángulo, muy bien, cuando el coseno valga menos 1. Por lo menos, no sé si lo están razonando o si se acuerdan de lo que vimos ayer, pero las respuestas son correctas. Así que está muy bien esto. Esto lo van a usar y mucho en física. Todos estos conceptos. Producto escalar positivo, producto escalar negativo, producto escalar nulo, máximo valor positivo del producto escalar y máximo valor negativo del producto escalar. Así que esta diapositiva la van a necesitar para el semestre que viene cuando cursen física. Después vamos a ver nosotros algunas aplicaciones de esto.
Vamos a interpretar esto que dijimos recién. Fíjense que tenemos el vector U32, el vector B 14. Hacemos el producto escalar de U por B y nos da por resultado 11. Si no tuviéramos la gráfica, si no tuviéramos esta gráfica, haciendo el producto escalar, nosotros decimos, como este resultado nos dio un número positivo, significa que los vectores U y B forman un ángulo que es menor de 90 grados. Acá tenemos la gráfica y vemos que efectivamente el ángulo que forman U y B es menor de 90 grados. Ahora bien, es menor de 90 grados, pero ¿cuánto vale ese ángulo? Entonces, yo ahora hago lo siguiente. Tenemos el producto escalar que vale 11, calculamos el módulo de U, que es raíz cuadrada de 13, calculamos el módulo de B, que es raíz cuadrada de 17, y me voy a esta expresión, que es la definición de producto escalar, que habíamos dicho, producto escalar de dos vectores es igual al producto de los módulos por el coseno del ángulo comprendido. Si yo quiero averiguar el ángulo comprendido, y tengo, fíjense, dadas las componentes de un vector, puedo calcular el producto escalar, el módulo de un vector, el módulo del otro, puedo a partir de esos valores saber cuánto vale el ángulo φ, despejando de esta expresión coseno de φ igual producto escalar sobre módulo de U, módulo de B. Esto que estamos haciendo nosotros es lo que se llama cómo calcular el ángulo entre dos vectores, el valor del ángulo. Ya sabemos que es menor que 90 grados, pero ¿cuánto exactamente vale? Para eso entonces, trabajamos con los valores calculados y decimos el coseno del ángulo φ va a ser 11, que es el producto escalar, entra con su signo, importante acá, dividido raíz cuadrada de 13, raíz cuadrada de 17, que son los módulos de U y de B, siempre positivo el denominador, el numerador tendrá el signo de acuerdo al producto escalar. Esta cuenta da aproximadamente 0,74. Calculadora en mano, si el coseno de φ es 0,74, ¿cuánto vale el ángulo φ que forman los vectores U y B? La hacen ustedes a la cuenta. 42,42 veo que ponen como resultado, y efectivamente vemos que esa respuesta es correcta, 42 grados, y lo que estamos determinando es el ángulo φ entre U y B. Esta aclaración que aparece acá en celeste es importante, porque de los dos ángulos que tengo, el que está marcado o el que quedó sin marcar, que es todo este ángulo grande mayor de 270 grados, debo informar siempre un ángulo que sea menor que 180 grados. Por eso el resultado que me da la calculadora, 42 grados, directamente es el que yo informo como ángulo entre U y B. Ahora voy a hacer otro ejemplo. Vamos a trabajar con otros dos vectores, pero en este caso van a formar un ángulo mayor de 90 grados. El producto escalar, sí. ¿Cómo lo anotamos en la cálculo? Así como aparece, 11 dividido raíz de 13, raíz de 17. Creo que era 17. 11 dividido paréntesis, ponen raíz de 13, multiplican por raíz de 17 y cierran el paréntesis. Genial, gracias. Bien. Cualquier cosa lo vemos después. Cuando hacemos el producto escalar de U por B, en este caso nos da menos 9, lo cual es coherente con esta gráfica, porque menos 9, un valor negativo, indica que el ángulo entre los vectores va a ser mayor de 90, pero menor de 180. Ahí tenemos el módulo de U, el módulo de B. Con estos datos reemplazamos en esta expresión y nos da que el coseno de φ ahora es menos 0,789. Si ustedes hacen en la calculadora arco coseno de menos 0,789, recuerden, segunda función o shift coseno de menos 0,789, el resultado que van a obtener es 142 grados. Y ese resultado que les da la calculadora es efectivamente el ángulo que nosotros estamos necesitando. Estos ángulos, chicos, no son ángulos orientados. Simplemente es ángulo entre U y B. Lo puedo medir tanto desde U hacia B como desde B hacia U. No hay ningún problema. La única consigna que debemos respetar
es que ese ángulo tiene que ser menor que 180 grados. ¿Se comprendió ahí? Esto es lo último que vamos a ver hoy. Y de esta manera terminamos todos los cálculos con que tienen que ver con vectores en el plano. Mañana los vamos a recibir con vectores en R3, es decir, vectores en el espacio de 3 dimensiones.